Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría, con presencia en las principales regiones del país, garantizando cobertura a nivel nacional. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro evento Aspectos Relevantes, Renta Persona Jurídica. Queremos invitarlos a que escaneen este código QR. Acá podrán conocer todos nuestros boletines informativos y nuestro canal de podcast. Aparte pueden conocer todos los eventos que tenemos programados para este 2026 para que nos acompañen. Los expertos que nos acompañan el día de hoy son Jonathan Rodríguez Guerrero, supervisor de impuestos en Grant Thornton. Jonathan es contador público titulado, egresado de la Universidad de La Salle y especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad Externado, con experiencia profesional de más de 6 años en empresas de consultoría y firmas a nivel nacional. Está también con nosotros Natalia Pachón Pies Chacón. Natalia es estudiante de Derecho con especial interés en Derecho Corporativo, Comercial y de Fusiones y Adquisiciones. Actualmente hace parte del equipo de servicios legales. Cuenta con experiencia en asesoría jurídica, preparación, revisión y seguimiento en documentos legales, así como en investigación normativa y jurisprudencial. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Impuesto de renta y complementarios. Provisión de renta. Depuración. Costos y deducciones. Ganancias ocasionales y descuentos. Tasa mínima de tributación. Emergencia económica. En este webinar, nuestros expertos en servicios legales y servicios tributarios analizarán los principales aspectos que deben tener en cuenta los administradores y directivos en la determinación del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas para el año gravable, así como los riesgos, obligaciones y puntos de atención que impactan la gestión del ente económico. Un espacio práctico y estratégico para anticiparse, cumplir correctamente y tomar decisiones informadas desde el inicio de año. Si tienen preguntas, por favor, escríbalas en el chat de la reunión y nuestros expertos le irán dando respuesta a lo largo de la charla. Los dejo en compañía de Jonathan. Bienvenidos. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta pequeña charla, este pequeño webinar sobre tips o pequeños elementos importantes dentro de la depuración del impuesto de renta y complementarios. Me presento nuevamente, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy supervisor del área de Tax Advisory dentro de el gran mundo de tax en la firma Grant Thornton, y nos acompaña pues Natalia, que es del área legal. Entonces, cualquier cosa que pregunten, cualquier duda que necesiten, la escriben al chat, por favor, y pues damos paso pues a este webinar. Empezamos, digamos que con el impuesto de renta y complementarios. Digamos que este mundo empieza con el artículo 5 del Estatuto Tributario, donde menciona que el impuesto de renta y complementarios se hace en un mismo o generan un mismo mundo dentro de los impuestos. Digamos que la ley 18 y 19 del 2016 en el artículo 22 adicionó el artículo 21 raya 1 del Estatuto Tributario, que es como la forma o como el legislador quiso, digamos que unir las normas contables con las normas tributarias, donde menciona que prácticamente en esta implementación de IFRS y NIF y todo este mundo que hace unos años empezamos a ver, une o quisiera unificar todo este tema
taxativo con las normas contables. Lo que menciona este artículo es básicamente que todos mis activos, pasivos, ingresos, costos y gastos estén alineados básicamente con la norma contable eh, que vamos implementando con las normas internacionales. Digamos que este artículo es la base primordial o el inicio de todo este mundo de la depuración de la declaración de renta y complementarios. Podemos ver unas consideraciones, por decirlo así, que debemos tener en cuenta al momento de hacer una depuración de declaración de renta, empezando pues por los renglones patrimoniales, a pesar de que estos renglones pues no nos generan un impacto directo al impuesto. Obviamente son renglones importantes por temas de comparaciones patrimoniales, por temas informativos, y demás cuestiones que la norma menciona a lo largo del estatuto tributario. Digamos que vamos a tocar algunos puntos importantes, algunos vamos a ser más específicos, pero vamos a ir, digamos que haciendo una depuración de la declaración, iniciando efectivamente por estos renglones informativos. Bueno, renglones patrimoniales que empezamos con lo que es el efectivo, el equivalente, las inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios, los intangibles, la propiedad, planta de equipo y otros activos para llegar a un patrimonio líquido y después dándole paso a nuestras deudas o pasivos, llegando a una liquidación de un patrimonio líquido. Entonces, digamos que empezando por el efectivo y equivalentes, pues obviamente aquí es importante hacer una conciliación con mis bancos, con mis extractos bancarios, si tengo, pues no sé, cuentas corrientes, si tengo eh, demás cuentas en el exterior, hacer una conciliación con mis extractos, con mi formación bancaria, que todo esté registrado en la contabilidad, teniendo en cuenta que esta es la base, obviamente, para registrar dentro de mi declaración de renta el valor de todas las cuentas conciliadas que yo tengo en mi compañía. Igualmente aplica para las inversiones o instrumentos financieros, que todo esto esté conciliado, que esté actualizado pues con la tasa representativa del mercado si tengo cuentas en el exterior, si tengo inversiones en el exterior y que todo esto esté acorde a lo que la inversión esté al momento en que yo voy a hacer la declaración de renta. Cuentas por cobrar, pues hacer el análisis del deterioro de cartera, si la empresa, digamos, tiene o maneja el tema del deterioro de cartera, hacerlo pues de una manera minuciosa, sacar pues digamos que todo lo que tenga en mora al 31 de diciembre del año grabable que voy a hacer la declaración de renta, validar que esto me cruce con mis terceros y que todo esto esté acorde a la norma fiscal que la vamos a ver un poco más adelante. Inventarios, pues las empresas se les recomienda realizar pues un conteo de sus cosas, un conteo de sus eh, temas que tengan en el inventario, hacer una conciliación igualmente física y que esté acorde a las cifras que están tenidas en cuenta dentro de la contabilidad. Los activos intangibles que tengan pues la vida útil que estén acordes a las políticas contables, las licencias, los derechos de uso y pues que esté acorde mi deducción, que la vamos a ver de pronto un poco más adelante, de amortización contenida en el artículo 143 del Estatuto Tributario. Lo mismo los activos fijos, por lo general los activos fijos, las empresas realizan peritajes para que dentro de las políticas contables se evalúe realmente el valor de la vida útil real que un activo fijo me puede dar un beneficio. Obviamente la norma fiscal no me permite hacer una gran cantidad de deducción por depreciación, de acuerdo al artículo 137 del Estatuto Tributario, pero pues digamos que la política contable sí tiene que ser clara y específica al momento de establecer las vidas útiles
para que cuando yo haga la comparación frente a mi deducción fiscal, esté acorde con la norma y no me deje de tomar una depreciación o me tome de más en un valor de depreciación fiscal. Y otros activos que son los no contemplados anteriormente, realmente pueden ser cosas de estimaciones bancarias, comisiones, temas de diferencias en cambio, etcétera, etcétera. Y los pasivos, pues son, digamos, todas aquellas cuentas por pagar que tiene la empresa o que dejó la empresa al cierre del año y que posiblemente me puedan afectar mi declaración de renta. Y que no sean, pues obviamente, pasivos estimados, que efectivamente sean gastos y deducciones, que sean cuentas por pagar, que la empresa tenga realmente al 31 de diciembre del cierre del año fiscal. Bueno, y Y aquí ya para tener un poco más de claridad frente a lo que decíamos, Jonathan, les traemos un ejercicio sencillo de depuración para entender cómo es que se llega a esa renta líquida gravable. En primer lugar, tenemos los ingresos, pueden ser ordinarios, extraordinarios, entendiéndose como ordinarios los que se reciben o causan en el giro ordinario de los negocios y como extraordinarios los que se reciben o causan por actividades diferentes al giro ordinario de los negocios. Posteriormente, tenemos las devoluciones, rebajas y descuentos. Jonathan, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Que pues tenemos que las devoluciones, como les explicará un poco más Jonathan, son los pagos en exceso o de lo no debido por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras. No sé, Jonathan, si quieres complementar un poco esto o bueno, pasamos a los ingresos eh, netos. Claro, digamos Dale. que en este renglón de las devoluciones, rebajas y descuentos, obviamente, pues van a haber temas de devolución de mercancía cuando soy una empresa, digamos que comercializadora. También pueden existir, como lo mencionaba Natalia, pagos en exceso por de pronto le pagué a la DIAN o algo que no debía a la DIAN. Pueden venir aquí en este renglón. eh, y también hay descuentos, ¿no? Por lo general, las grandes cadenas de supermercados, por gran compra de mercancías en descuentos como rebates y todo este tema, estos se podrían incluir dentro de este renglón al momento de hacer la depuración de renta. Así es. Y pues ya la resta de los ingresos menos las devoluciones, rebajas y descuentos nos daría los ingresos netos, que pues son de toda procedencia realizados en el año o periodo gravable. Posteriormente tenemos que a estos ingresos netos se les restan los costos. En los costos tenemos que son los incrementos en los beneficios económicos que están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios. Esto es en el giro ordinario de los negocios de cada una de las compañías. La resta de estos dos ítems o aspectos nos da la renta bruta, pues que ya aquí en el ejercicio, como vamos viendo, queda en 35 millones por el momento. Y pues ya con la renta bruta, entonces tenemos que es la suma pues, de estos ingresos netos realizados en el periodo gravable y que no están exceptuados por el estatuto tributario. Es importante tener en cuenta que el artículo 89 del estatuto tributario establece unas excepciones para estos ingresos. Entonces, eso como nota sobre este aspecto. Posteriormente, tenemos las deducciones y los gastos que las deducciones vienen a ser los gastos devengados contablemente en el año periodo gravable que cumplen con los requisitos establecidos también por el estatuto tributario y los gastos, por otro lado, son los decrementos en el patrimonio que no están relacionados con la producción o la adquisición de bienes o la prestación de los servicios. Este ejercicio pues ya nos da como resultado la renta líquida gravable, lo que es renta bruta menos las deducciones y gastos, ya tenemos la renta líquida gravable que se le aplicarán las tarifas señaladas por la ley. Digamos que ahondando un poco en esto, los costos, pues digamos, como lo mencionaba Natalia, es algo que tiene que ver directamente con mi actividad, con mi actividad que hace la compañía, ¿no? Digamos que la diferencia entre un costo y una deducción básicamente es esa.
todo lo que me afecta a mi costo es todo lo que tiene que ver con la actividad que practica la compañía. Entonces, pues, por lo general, las empresas comercializadoras o empresas de servicios manejan nómina eh, en estas cuentas del costo, manejan la depreciación, digamos que de las máquinas que me afectan directamente mi actividad productora de renta y entre otras cosas, ¿no? Digamos que esa es la diferencia entre estos dos ítems. De ahí sale una renta líquida agravable, que efectivamente es, digamos que mi base para la liquidación del impuesto, una vez quitándole costos y deducciones efectivamente que yo tenga derecho a descontar dentro de mis ingresos. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta o si en el chat hay alguna pregunta. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Los invitamos a dejarlas aquí en el chat o en el PIR. Nuestros expertos van a estar atentos a responderles. Dale, perfecto. Digamos que ahondando un poco más en el renglón de los patrimoniales, como lo es pues patrimonio bruto, patrimonio líquido, empezamos, digamos que ahondando un poco en lo que es el efectivo y equivalentes. Entonces, como se mencionaba anteriormente, la idea de estos renglones es llegar a un patrimonio líquido que es efectivamente con lo que cuenta la empresa en un momento de liquidación, por decirlo de cierta manera. La idea efectivamente es hacer una conciliación contable y fiscal de estos datos y de estas cuentas de efectivo y equivalentes. La idea es ir a las consignaciones, a las transferencias pendientes por identificar, relacionarlas en una cuenta contable, establecer mi conciliación frente a unos extractos bancarios, que las cuentas contables me crucen con esos valores y esos saldos contables, que mis comisiones, mis gastos bancarios, mi GMF, estén acordes a lo que el banco o la entidad financiera me soporta. Al mismo tiempo, hacer esta conciliación contable me permite que mis cifras fiscales obviamente estén acordes a la naturaleza del ejercicio, ¿no? Que mis bancos estén acordes a la realidad económica que tiene la compañía y que efectivamente tenga el efectivo dentro de esas cuentas de bancos. Digamos que la norma me permite de pronto de alguna manera no tener una conciliación bancaria o que mis saldos de cuentas del efectivo no estén acordes con los extractos, pero de cierta manera sí tengo que tener una conciliación, por ejemplo, por si tengo partidas sin terceros por identificar, siempre y cuando pues obviamente tenga el respaldo y tenga la conciliación debida, estas cuentas de efectivo y equivalentes deberían estar acordes con los extractos bancarios. Pasando a las cuentas por cobrar, es importante tener en cuenta que por lo menos fiscalmente las cuentas por cobrar con vinculados no tienen una o no se acepta fiscalmente un deterioro. Por lo tanto, es importante realizar este estudio o este análisis de las cuentas por cobrar. Cuando yo saco un detalle de unas cuentas por cobrar, efectivamente es importante analizar la naturaleza de la cuenta por cobrar, que sea efectivamente de mis clientes y que no sean con vinculados económicos, porque al momento de hacer el análisis de mi deterioro de cartera, tanto patrimonial como en deducción, obviamente tengo que excluir estas cuentas por cobrar de vinculados económicos, ya que la norma no me permite hacer un deterioro sobre estas mora en las cuentas por cobrar. El DUR, digamos que el DUR 1625 me especifica los dos métodos que yo tengo para hacer una deducción o una deducción en temas de provisión de cartera, ¿no? Están la de la provisión de manera general y la provisión de manera individual. Yo puedo combinar estos dos métodos, puedo hacer un estudio dependiendo eh, mi edad de mora de la cartera, entonces puedo hacer un estudio, puedo hacer un análisis y puedo combinar estos métodos. Digamos que normativamente no me excluye uno del otro. Sin embargo, digamos que al interior de la firma en Grant Thornton siempre recomendamos el método general porque pues no es un método acumulativo, no es un método que tenga que llevar un control de lo que yo ya me he descontado dentro de las cuentas por cobrar como provisión, entonces es como más fácil, por decirlo así, de controlar en cada una de las edades de mora y los porcentajes que me permite la norma, ¿no?
Inventarios. Fiscalmente, los inventarios, pues, obviamente tienen que estar conciliados, tienen que hacer un control de inventarios. Las empresas, pues, que son comercializadoras tienen un poco más de énfasis en este tema de inventarios. Fiscalmente, por ejemplo, el artículo 64 no me permite deducir por método de una provisión de inventarios o inventarios de fácil destrucción o de que ya no me sirven, no me permite una deducción de más del 3% de mi inventario inicial más las compras. Digamos que la norma o el artículo me menciona que sí es posible hacer una deducción adicional, pero tiene que estar muy bien soportada por cada una de las empresas con sus papeles de trabajo, pero la idea es que esa deducción por destrucción de inventario no me supere el 3% de las compras. Y ¿Listo? complementando esto, Jonathan, tenemos que recientemente, pues el año pasado, el Consejo de Estado emitió una sentencia sobre la destrucción de inventario, en donde reiteró que se debía acreditar la pérdida o la destrucción del inventario y que en caso contrario se activaría la presunción de ingresos por la diferencia de inventarios. Correcto, Natalia. Igualmente para esta destrucción no es simplemente realizar, digamos que una destrucción o, no sé, hacer algo con el inventario. No, esto tiene que estar debidamente soportado y certificado. Si las empresas tienen revisor fiscal, pues la idea es que su revisor fiscal pues los certifiquen, pero la idea es que hagan un documento donde se establezca qué es lo que destruyeron, cuántas cantidades, su valor comercial, para que en el momento en que la DIAN haga un proceso de fiscalización, obviamente esa destrucción y esa deducción por destrucción de inventario esté debidamente soportada y no haya inconvenientes con la autoridad tributaria. Patrimonio, digamos que en propiedad, planta y equipo, perdonen. En propiedad, planta y equipo, digamos que esto es una de las secciones más grandes o de mayor control que deben tener las compañías. ¿Por qué? Efectivamente, cuando nosotros hacemos una inversión en propiedad, planta y equipo, no siempre mi vida útil va a ser equiparable con la vida útil en la deducción fiscal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, las empresas acostumbran a hacer peritajes a cierta propiedad, planta y equipo, o a ciertas máquinas, o a ciertos edificios, o a ciertas cosas, donde mi política contable o mi peritaje efectivamente me dice, oiga, usted no puede depreciar este bien, no sé, a 5 años, sino a 10. Obviamente, contablemente es totalmente válido siempre y cuando el peritaje está debidamente soportado, pero cuando ya vamos a un tema fiscal, el artículo 137 del Estatuto Tributario me permite cierta vida útil o cierto porcentaje, eh, dependiendo el tipo de activo fijo. Entonces, lo que hay que hacer es tener un control de mis vidas útiles contables que estén acordes a mi política contable, pero al mismo tiempo hacer una conciliación fiscal por cada tipo de bien. Entonces, la idea es realizar este estudio y que mi porcentaje o mi alícuota anual que me permite la norma 137 no me supere el valor que tengo en contabilidad. Si es menor en contabilidad, puedo tomarlo hasta donde está la contabilidad. Si es mayor, me toca hacer un ajuste en la depreciación, en el gasto por depreciación y asimismo en el ajuste por de depreciación acumulada. Es decir, debo alinear mi depreciación, mi deducción por depreciación, tanto a nivel gasto como a nivel patrimonial. Este es un punto importante dentro de la depreciación, dentro de la depuración de la declaración de renta, porque como ustedes observan, me afecta una parte de la deducción o el gasto, que es del periodo, y aparte me afecta el valor patrimonial del bien, que es el acumulado que yo tengo allá en mis cuentas 15 por lo general. Es importante hacer esta conciliación, que no me supere mi depreciación o mi alícuota el valor que yo me puedo deducir y pues al mismo tiempo que esté acorde con la contabilidad en caso de que mi contabilidad tenga un menor alícuota anual por depreciación. La amortización de activos intangibles.
La amortización de activos intangibles, lo que me dice la norma fiscal por allá en el artículo 143 del Estatuto Tributario, es que no puede exceder una alícuota o un porcentaje del 20% de mi costo fiscal. Mi costo fiscal del intangible, también como mi costo fiscal de la propiedad, planta y equipo, se deriva del costo de adquisición más mejoras, más transporte de pronto en cuanto el activo se preste para el funcionamiento. Todos esos gastos en los que yo incurro hacen parte de mi costo. Entonces, digamos que fiscalmente estos activos intangibles, básicamente lo que me dice la norma es que yo no los puedo amortizar a un término mayor de 5 años. Obviamente, aplica lo mismo que los activos, la propiedad, planta y equipo. Si hay un peritaje o algo dentro de los activos intangibles que me permita hacer una deducción mayor contablemente, yo tengo que ajustar y hacer el estudio de mi amortización, alineándolo al 20% anual del costo fiscal. Esto me deduce solo el 20% de mi costo y adicionalmente tengo que ajustar patrimonialmente el valor o el costo de mi activo intangible, al igual que la propiedad planta y equipo. Jonathan, perdóname, tenemos dos preguntas. Dice, Patricia Tobar nos pregunta, con respecto a los métodos de provisión de cartera, ¿yo puedo cambiar el método de un año a otro? ¿Qué debo tener en cuenta? Esa es su primera pregunta. Claro, efectivamente, ¿quién hizo la pregunta? Discúlpame. Patricia Tobar. Patricia, efectivamente yo puedo cambiar los métodos de provisión de cartera de un año de un año al otro. Sin embargo, digamos que hay que tener especial cuidado porque, por ejemplo, el método individual, como el método individual, sí tengo que tener en cuenta lo que he provisionado o lo que he descontado en cartera anterior. Hay que llevar un control bastante estricto en este tema. En cambio, en la general, pues como si puedo, digamos que hacer una deducción del 100% de la cartera, entonces pues digamos que recomendamos de nuestra firma hacerlo por el método general, pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente yo puedo cambiar un método de un año a otro. Sin embargo, pues hay que tener unos cuidados especiales y obviamente hay que tener un control de esto. Y como lo mencioné en el momento en que pasamos la diapositiva, puedo combinar los dos métodos, ¿no? Si de pronto la compañía ve que al combinarlos o hacer un método u otro, mi deducción es mayor, obviamente lo puedo hacer. Dice, ¿las mejoras en propiedad ajena las debo amortizar fiscalmente al término del contrato de arrendamiento o al de la vida útil del activo? ¿Qué se debe tener en cuenta? Listo. Las propiedades en vida, las mejoras en propiedades ajenas, efectivamente no son una depreciación, sino una amortización. Digamos que la norma se tiene que ir por el 143 a los 5 años o también me permiten el término que dure el contrato. Yo puedo hacer esas dos, digamos que deducciones en amortización, en mejoras para propiedades ajenas. Digamos que yo puedo hacerlo o a los 5 años, como dice el 143, o al momento en que dure el contrato. Puedo hacerlo de las dos maneras. Obviamente ya es decisión, pues digamos que de la compañía o de sus políticas contables, cómo lo tenga. Y fiscalmente, pues obviamente hacerlo en cualquiera de estos dos métodos. Obviamente esto sí no se puede, digamos que cambiar de un año a otro porque pues la deducción me va a cambiar y pues es difícil controlar esto. Entonces, pues digamos que como la compañía mejor le parezca, lo puede hacer a los 5 años o dependiendo el tiempo que dure el contrato de esta propiedad. ¿Listo? Perfecto. Hay otra pregunta. Dice, en un proceso de fiscalización, la DIAN no permitió tomarlo al plazo del contrato. Indicaban que era sobre la vida del activo. Pues interesante realmente estos procesos de fiscalización es dependiendo del funcionario realmente, pero digamos que la norma sí me permite hacerlo de las dos maneras, ¿no?
yéndonos por el 143 porque no es una depreciación, sino una amortización, realmente por lo que el bien no es mío, o Ujú. en el término que dure el contrato. Sí, total, Realmente me permiten las dos ese maneras. es uno de tantos casos de esa doctrina de baranda que desafortunadamente no hay una uniformidad de criterio, como que en algún caso te dicen una cosa, pero en otro caso te dicen otra. En una ciudad es un criterio, en otro, digamos que no es tan uniforme como debiera ser, porque como indica Jonathan, debería ser por cualquiera, y que no te digan específicamente, es que tiene que ser de esta manera. No, mientras esté debidamente soportada la decisión, debería ser la que el ente económico elija. Tal cual. Así debería ser. ¿Hay otra pregunta o continuamos? No, perfecto, pueden avanzar. Dale, perfecto. Digamos que siguiendo con este renglón patrimonial, arrancamos con los pasivos. Importante los pasivos en moneda extranjera, ¿no? A pesar de que yo debo medir, pues digamos que mis pasivos en moneda extranjera, dependiendo la TRM o la tasa de cambio a 31 de diciembre del año gravable, fiscalmente la norma en el artículo 285 no me permite hacer, digamos que esa medición de cuentas por cobrar o pagar a esa tasa representativa. Lo que me dice la norma es que yo todas esas cuentas por cobrar o pagar en moneda extranjera las debo es expresar al momento en que se pagan o yo las pago. Entonces, digamos que cuando yo hago esta relación de cruces de cuentas por cobrar o cuentas por pagar con mis pagos, lo que me genera la tasa es un ingreso o un gasto. Entonces, digamos que fiscalmente eso es lo que me afecta a la declaración de rentas. Yo tengo que hacer un ajuste en mi rubro de diferencia en cambio, sabiendo cuál es la diferencia en cambio realizada, menciona la norma, ¿no? Que es cuando yo hago un pago, cuando me hacen un pago, saber la fluctuación de la moneda y saber si eso me genera un gasto deducible si es realizado o un ingreso grabado en renta de acuerdo a la diferencia en cambio. Importante el tema de la subcapitalización. El tema de la subcapitalización es un tema que menciona la norma en el artículo 118 raya 1, que lo que menciona es que todas mis deudas con vinculados, yo debo hacer un estudio con mi patrimonio líquido del año anterior. Entonces, digamos, este proceso es un poco complicado por decirlo así, un poco álgido, porque hay que hacer un promedio de deudas, un promedio de mis intereses que voy a pagar o dependiendo de la cantidad de deudas que tenga con mis vinculados, pero digamos que a grandes rasgos lo que me dice la norma de subcapitalización es que yo no puedo deducir los intereses que le pago a los préstamos con vinculados que superen dos veces mi patrimonio líquido del año anterior. Igual como les digo, hay que hacer un estudio, pero digamos que la norma de subcapitalización lo que menciona es básicamente eso. Ahí en ese sentido, Jonathan, un comentario es el hecho de que muchas veces, o hemos visto que en algunos casos la empresa dice como, ok, como la deuda, o como el interés que se va a pagar supera más del doble del patrimonio líquido, entonces no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Es decir, lo que dice el artículo 118 raya 1, o la regla de subcapitalización, o la thin capitalization, la thin cap, es que no es que la deuda sea jurídicamente inviable o que legalmente esté mal hecha. Lo que dice es que el valor que supere ese tope no se puede tomar como deducción. Entonces, es insistir que la regla de subcapitalización va dirigida es a la deducibilidad del gasto de esos intereses, no a la naturaleza jurídica de los intereses. Entonces, una deuda que tenga un valor muy alto de intereses no es que legalmente esté mal o que jurídicamente sea inviable, sino que la deducibilidad llega solamente hasta ese tope. No es un tema jurídico, sino un tema eminentemente tributario de la deducibilidad de ese interés nada más. Tal cual, Donny. Y de pronto ahondando un poco, como mi comparación es con el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, si yo no tengo patrimonio líquido para hacer una comparación con esta deducción de intereses, no puedo deducirme esos intereses que tengo con vinculados económicos.
Entonces es importante tener en cuenta esto, ya que a veces la compañía o las compañías mencionan que como no tengo patrimonio con qué comparar, pues yo me puedo deducir esos intereses y pues está errada la posición de la compañía, ¿listo? Sí, no. Para que se tenga en cuenta. Los arrendamientos financieros, el artículo 127 menciona lo que es un arrendamiento operativo y financiero, pero digamos que los financieros son los que me afectan fiscalmente, por lo que la norma me menciona que yo estos arrendamientos financieros lo que tengo que hacer es únicamente tomarme el canon que yo pago durante el año sobre ese arrendamiento como deducible. Las demás partidas que yo tenga en mi contabilidad referentes a la contabilización de este arrendamiento financiero no las debo tener en cuenta fiscalmente. Por lo general, digamos que estos arrendamientos financieros contablemente me generan un activo, un pasivo, unos gastos por intereses y otra serie de causaciones dentro de mi contabilidad que fiscalmente, al hacer la depuración, las tengo que excluir fiscalmente y Ujú. solo tomar como deducción mi canon que yo pago durante ese año gravable. No sé si quieran ahondar algo más. Sí, pues también como para recordar que en el punto de que no se entiende como pasivos, tenemos las provisiones y pasivos contingentes, según lo que define la técnica contable, los pasivos laborales, en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del trabajador, el pasivo por impuesto diferido y por último tenemos en las operaciones de cobertura y de derivados que no se reconoce la obligación por los ajustes de medición o valor razonable. Perfecto, Natalia. Digamos que en este tema de pasivos y estimados y provisiones, si yo realizo provisiones durante el año, es importante tener un anexo dentro de la declaración de renta donde yo vea, digamos que mi movimiento de las provisiones, ¿no? Si tengo aumentos dentro de la provisión, si las utilizo, porque si las utilizo, si son de años anteriores, pues tengo que ajustar mi gasto deducible dentro de la declaración de renta, porque pues si yo tengo un pasivo estimado que lo quité de mi declaración de renta o lo ajusté dentro de mi declaración de renta porque no lo utilicé, pero en un año o dos lo utilizo, pues debo hacer ese ajuste dentro de mi gasto para que me tome la deducción respectiva. Ujú. ¿Listo? Digamos que esto es el tema, digamos que a nivel patrimonial, si tienen alguna pregunta acerca de este tema de patrimonio, pues la hacen. Ya digamos que vamos a pasar a un tema ya más de liquidación del impuesto, lo que es ingresos, costos y deducciones. Entonces, pues si tienen alguna pregunta, en el Tenemos chat está bien. una pregunta por acá de Jorge Luis Rodríguez y dice, en ese sentido, ¿se tiene en cuenta las prórrogas del contrato? Las prórrogas del contrato, me imagino que hablas de las mejoras en propiedades ajenas. Sí, porque creo Sí, que eso debió haber sido presentada antes del último pedacito que Sí, estábamos ujú, conversando. sí, sí. tal cual. Mm, Ok, las prórrogas, sí. pues eh, el problema ahí de las prórrogas es que yo no sé si va a haber una prórroga, ¿no? Cuando yo firmo el contrato, pues inicialmente no sé si lo voy a prorrogar o no lo voy a prorrogar. Entonces sí es necesario que hasta el momento en que yo firme el contrato, hasta ahí voy a hacer la amortización de mis mejoras. Si ya hay una prórroga de ese contrato, pues digamos que ya sería, si hay una mejora a partir de de esa prórroga, tomarlo. De lo contrario, no, porque pues digamos que cuando yo firmo el contrato inicial, no hay como que yo voy a hacer una prórroga, ¿no? Es como una suposición. Entonces, lo mejor es hacerlo al término del contrato, si lo van a hacer por ese método. No, y no solo eso, sino que además hay que mirar la redacción del documento, porque es que una cosa es que te diga que va hasta el 31 de diciembre, a menos que digan lo contrario, por ejemplo, o que diga va hasta el 31 de diciembre, pero si 3 meses antes no se dice nada, entonces automáticamente se renueva por 1000 años más, no sé, lo que sea. O sea, depende cómo esté la redacción del contrato. El concepto de prórroga no en todos los casos es igual. Entonces a veces uno puede decir, venga, no dijeron que no, entonces automáticamente se entiende que sí, por consiguiente la prórroga se dispara automática, sin necesidad de firmar nada, sino automática.
pero en otros casos no. Y al final todo depende para la respuesta que, o sea, para la pregunta que nos hacen, depende de si es un hecho jurídico o es una, perdón, si es un acto jurídico o si es una mera expectativa. Si tú tienes la expectativa de prórroga, pues obviamente no estamos haciendo nada. Pero si ya hay una prórroga, entonces se tiene en cuenta. El tema es que Jorge Luis nos hace la pregunta, el tema es cuándo tienes prórroga, cuando la firmas, pero a veces no tienes que firmarla, toca mirar cada caso en particular. Si lo quieres reducir a sí o no, ¿se tiene en cuenta? Pues sí, pero cuando haya prórroga. Y ahí la pregunta es cuándo hay prórroga y depende mucho de la redacción del contrato. Vale, gracias, Dani. ¿Hay otra pregunta por ahí o continuamos? No, No, por no, no. ahora, pueden Hasta ahora no. continuar. Dale, listo. Entonces, digamos que continuamos con mis costos y deducciones. Como lo mencioné al inicio, pues digamos que la diferencia es que los costos que yo tengo son los que tienen que ver con la actividad económica de la compañía y la generadora de renta, ¿no? Y mis gastos, pues son las demás erogaciones de dinero, pues que tiene la compañía y que no tienen que ver con la actividad económica. Listo, digamos que los aceptados fiscalmente, pues básicamente nos remitimos al artículo 107 que menciona que todos mis gastos deben tener una relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Digamos que todas esas erogaciones de dinero que tiene la compañía que me sirven para hacer una generación de mi ingreso es deducible en renta. Obviamente, cada uno de las ítems o cada uno de mis deducciones debe tener unas composiciones y unos soportes idóneos para que la norma realmente me permita su deducción, no solamente que tenga o que cumpla con estos tres criterios, ¿no? Por ejemplo, la nómina. La nómina, lo que me menciona la norma es, hombre, si usted tiene una nómina, usted debería pagar seguridad social sobre esa nómina, lo que es salud, pensión, riesgos profesionales, etcétera. También debería, para soportar esa deducción, transmitirla en nómina electrónica. Y también tiene que ser base de retención en la fuente para cada empleado. Por lo tanto, aparte de cumplir con lo que dice el artículo 107, pues hombre, también tiene otros requisitos adicionales, por ejemplo, en la nómina, que son los tres que acabo de nombrar. Si usted incumple alguno, obviamente, digamos que en un proceso de fiscalización la DIAN me puede rechazar un gasto si no cumple con alguno de estos ítems. Incluso, Y en pues, ese sentido, mira que ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión por la tarde larga con un cliente. Tenían una situación de un pago de bonos por cumplimiento de metas. ¿M? Pero en la mente de ellos, el bono por cumplimiento de metas era no salarial. Entonces, como era no salarial, no lo incluían dentro de la base de cotización de toda la parafiscalía y demás, sino que lo dividían. Entonces, pagaban 100 pesos de nómina y 20 pesos de bono. Entonces, toda la parafiscalía estaba sobre 100, pero la deducibilidad del gasto asociado la estaban metiendo por 120. Entonces, pues tenaz, porque una cosa no cuadra con la otra, entre otras porque cualquier pago que no sea de mera liberalidad, pues de entrada es salarial. Uno no puede decir que es que no es salarial porque yo creo que no, sí, toca ver lo que es. Y en ese sentido, era tenaz porque tienen descuadrada, este cliente que les digo, tienen descuadrada toda su nómina de hace marras, y les quedó mal desde el día uno y por consiguiente la deducibilidad en renta también les quedó mal. Entonces, hay que mirar muy en detalle porque no es, y creo que Jonathan ha sido muy claro, no es solamente que cumple el 107, es que cumple el 107, pero además esté soportado, le hayan practicado retención, sea de la base, bla, bla, bla. Entonces, creo que sobre todo ese tema de nómina es bien complicado. No es que sea complicado, pero hay que ponerle mucho grado de detalle a la hora de mirar si es aceptado fiscalmente o no la correspondiente deducibilidad de ese gasto. tal Aquí yo cual. veo que nos levanta la mano Danilo. ¿Quieres hacer alguna pregunta o una intervención, Danilo? De pronto escribí en el chat, Sí, digo, si quieres déjala en el chat, Danilo, y la vamos y lo mirando vamos mirando. a medida que vayamos avanzando. Tal cual. Digamos que continuando con nuestro tema de deducciones, están también, digamos que
Los impuestos pagados y el GMF, que el 115 pues efectivamente me dice que los impuestos son deducibles siempre y cuando tengan una relación de causalidad. Obviamente con el 107 digamos que todo gira en torno a ese artículo, pero también me dice que estén pagados, obviamente, y que tengan que ver con mi generación de mi ingreso, ¿no? El GMF, pues el GMF, lo que menciona la norma es que me puedo deducir el 50% de ese gravamen, pero siempre y cuando esté realmente o debidamente certificado por la entidad financiera. Obviamente, si yo no tengo un certificado o no tengo algo que me soporte ese GMF, no lo puedo deducir. Entonces es importante que cuenten con el certificado de la entidad financiera y no solamente con la causación del GMF teniendo en cuenta los extractos porque no es válido frente a la autoridad tributaria. Las amortizaciones y depreciaciones, pues digamos que ya lo mencionamos, que estén acorde al 137 a mi alícuota anual que me permite la norma. Y en caso de amortizaciones, los 5 años que me permite el 143 en caso de intangibles. También, Aquí pues la digamos pregunta, que Jonathan, que nos hacía Danilo, dice, para ese caso, como él dice ese caso, yo me imagino que es del que estábamos hablando, ¿se afecta la base de IBC y se aumenta el pago de la seguridad social? Pues en realidad no es que se aumente, es que el pago de seguridad social es el que es. De pronto hay empresas que lo hacen por debajo y consideran en su leal saber entender que está ok hacerlo por debajo por algún motivo, porque no es salarial, muy entre comillas, o por, no sé, por la razón que sea. Pero no es que se suba, es que no debió bajarse. ¿Sí? La base de IBC es la que es, y lo que es salarial, y lo que no es salarial es lo que sea una entrega, un pago, una erogación solo por mera liberalidad. Si es algo repetitivo, si es algo que tiene una causal, pues no es perdón, es base de salario, no es mera liberalidad. Entonces, lo que hay que hacer es el análisis y decir, venga, ¿qué es lo que debieron haber hecho? Esto. ¿Eso fue lo que hicieron? No, fue menos. Entonces, si hay que devolver la situación, pues visto así, se aumenta el pago de la seguridad social, pero no es que se aumente, sino que en realidad nunca debió bajarse. ¿Sí? Sobre la pregunta que nos decía, que nos planteaba hace un segundo Danilo, Jonathan. vale, gracias, Dani. Eh, Importante también en este tema de deducciones los pagos al exterior, ¿no? Los pagos al exterior están por allá regidos en el 122, 123 del Estatuto Tributario. Es importante, primero, que sean sometidos a retención en la fuente si están obligados a hacerla, ¿no? Si no, pues obviamente el gasto puede ser deducible en su totalidad. Y cuando no es un pago al exterior obligado a retención en la fuente, por el CDI básicamente, o porque no es un ingreso de fuente nacional. Entonces, siempre y cuando yo tenga mi estudio realizado estos pagos al exterior, entonces debo hacer como la depuración de estas erogaciones de dinero, ¿no? Uno, que mis contratos de importación de tecnología estén registrados ante la DIAN. Dos, que efectivamente haya hecho mi retención en la fuente. Y tres, el documento soporte para no obligados a facturar. Estos pagos al exterior deberían tener un soporte de una transmisión del soporte electrónico para no obligados a facturar. Entonces es importante tener en cuenta esta depuración. Y Y en pagos al básicamente, exterior. sí, Dani. No, que te iba a complementar tu idea de que en pagos al exterior es un rollo porque efectivamente by default hay una retención en la fuente a título de renta del 20% por la salida de dinero por el pago al exterior, pero eso es retención en la fuente a título de renta. Luego, si no hay Tal renta, cual. pues no hay título de renta, entonces no hay retención. Entonces, por eso es que el ingreso de fuente extranjera, pues evidentemente no va a tener renta en Colombia. Pero esa salida de dinero cambia en cuanto el convenio de doble imposición lo indique, pero aparte no solo toca mirar el convenio, sino toca mirar el convenio que no sea el convenio. Porque Tal por cual. vía de cláusula de nación más favorecida, por ejemplo, podría hacerse. Entonces, resulta que es que si yo hago el pago para afuera es del 20, pero si lo hago a México es del 10, pero si lo hago a México considerando Inglaterra, entonces no es el 10. Entonces, sí, es muy de cada caso, pero el punto es que toca tener mucha claridad sobre cuál es la tarifa del giro al exterior que se está haciendo, porque no siempre va a ser la misma
y no solo porque aplique el estatuto, el estatuto, sino porque aparte del estatuto aplica el convenio, pero en algunos casos no aplica ese convenio, sino otro convenio. Entonces toca hacer el análisis paso a paso de los pagos al exterior. Tal cual, y tener en cuenta la jurisdicción a donde se hacen, pues precisamente por el tema de la cláusula de nación más favorecida, que no todos los convenios la aceptan, ¿no? Entonces sí Mm, toca ver la casuística de cada caso. tal cual. Ganancias ocasionales y descuentos tributarios. Bueno, digamos que aquí en las ganancias ocasionales, la más importante, o digamos que como la que más impacto tiene en personas jurídicas, es la de la venta de activos fijos, ¿no? Haciendo un recorderizo, haciendo un énfasis global, es cuando yo vendo un activo fijo que tengo en mi posesión por más de 2 años, esa venta o esa ganancia ocasional, esa venta, sí, ese valor en el que yo venda ese activo fijo me genera una ganancia ocasional. Obviamente tengo que hacer también un estudio porque digamos que la norma me permite, hombre, usted tiene de la venta que usted realizó, usted tiene un costo que ya viene, digamos que declarando en años anteriores. Entonces, a esa venta quítale ese costo y tiene, digamos que una utilidad, pero esa utilidad también usted ese bien lo venía depreciando. Entonces, ojo porque cuando yo deprecio ese bien y tengo una utilidad, pues posiblemente ese valor que me surja como de esa diferencia me puede generar una renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces, digamos que este tema es de sensible, este tema es de una importancia o de tener una lupa en el momento de hacer como el estudio de la venta de mi activo fijo y quitarle o retraerle todas estas cosas de costos y depreciación. Disculpen. Agrégale, Jonathan, que nos hacen una pregunta así muy rápidamente porque veo que el tiempo ya está llegando, pero nos hacen una pregunta aquí en el chat. Para los pagos al exterior cuyo contrato de importación y tecnología se deben registrar ante la DIAN máximo a los 6 meses, ¿es viable que para el 2025 se tome la deducción y el registro quede en el 2026 antes de presentar la renta? Vemos que son dos cosas distintas, es decir, recordemos que el registro de importación de tecnología es porque se da, porque se asume que una prestación de servicios técnicos hecha desde el exterior es una importación de tecnología. Si eso en realidad lo es o no lo es otra conversación larga que algún día la hacemos. Pero el tema está en que el registro del contrato no da para, es algo parecido a la regla de subcapitalización. El registro del contrato no es para la viabilidad jurídica ni para que eso haya quedado bien hecho o no. El registro es para la deducibilidad y resulta que algo es deducible, pues cuando tú haces la declaración, de manera que no es tanto el momento en que tuvo lugar la importación, sino el momento de la presentación. De manera que, si lo quieres ver en respuesta corta, Paola, hay que hacerlo antes de presentarlo. Sí, y digo sí estirado, porque incluso el tema está en el momento en el que la autoridad tributaria te lo requiera. Entonces, no te lo tomaste, no lo hiciste en ese momento, sino lo hiciste después, no hay problema. Que el registro del contrato quedó en el 2026, pues quedó en el 2026, porque al final del día, cuando tú haces la renta, este año del periodo anterior, pues metes la deducción y la metes porque tienes el registro. Si ese registro lo hiciste una hora antes, pues lo hiciste una hora antes. Pero en el momento en que hiciste la renta ya lo tenías. De modo que es resaltar el hecho de que ese registro del contrato no es para que quede bien hecho, entre comillas, la operación, sino para que se soporte la deducibilidad de ese pago. Y si lo haces en cualquier momento antes de la declaración, está ok. Dale. Digamos que continuando con los descuentos tributarios, pues donaciones a entidades sin ánimo de lucro ya no son una deducción como hace unos años era, sino ahora es un descuento tributario. Eh, el descuento de IVA en activos fijos reales productivos que está en el 258 raya 1 del estatuto, lo que me permite, digamos que es descontar el IVA que yo pago en aquellos activos que me ayudan a generar una renta. Esto tiene ciertas implicaciones y ciertas condiciones que es importante que se vayan a analizar al momento de tomar ese IVA como descuento tributario dentro de la declaración de renta. Digamos que también tienen una limitación
La limitación de los descuentos tributarios, pues es obviamente mi impuesto básico de renta, que no me debe superar ese impuesto porque digamos que los descuentos tributarios no me pueden generar un saldo a favor, ¿no? Ah, Pues no. digamos que es hasta ilógico. Entonces digamos que los descuentos tributarios están ciertamente limitados hasta ese impuesto neto de renta, ¿no? Este tema es un poco álgido, tasa mínima de tributación. Ha sido de bastante discusión ante la administración tributaria. Algunos dicen que no es válido, que no cumple con sus principios de equidad, etcétera, etcétera, pero pues digamos que hasta hoy la tasa mínima de tributación existe. Y básicamente lo que me dice la norma es, oiga, yo debo pagar un impuesto mínimo del 15% teniendo en cuenta mi utilidad contable a grandes rasgos, digámoslo así. Obviamente, el parágrafo 6 del artículo 240 me da unos ítems o un paso a paso de cómo yo debo liquidar la tasa mínima de tributación. Digamos que importante aquí, cuando yo esté haciendo la utilidad depurada, ¿sí? Las diferencias permanentes que me aumentan la renta líquida, es importante hacer esta conciliación o esta clasificación de manera acorde, porque ahí es donde se han encontrado más problemas ante la DIAN en un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque pues yo debo tener en cuenta efectivamente primero que es una diferencia permanente, ¿no? Por ejemplo, el GMF, el 50 del GMF, pues yo eso lo tomo como una diferencia permanente porque ese 50 que yo no deduzco, pues ya se me va a perder, por decirlo así. Entonces, eso es una diferencia permanente. Y lo otro, que me aumenten la renta líquida, es decir, es que yo quite un gasto porque me aumenta la renta líquida, o que le haga un movimiento crédito al ingreso porque me va a aumentar la renta líquida. Entonces, es importante aquí tener en claro esa clasificación de mis diferencias permanentes para llegar así al resultado de la utilidad depurada correcto. Sí, es que Digamos ese que tema de tasa mínima es un rollo desde que se concibió. Yo sigo insistiendo en que la mera existencia de la fórmula, nada que ver. Creo que esta fue un intento de implementación de pilares en Colombia que no es lo mismo que en su momento estableció la OCDE, pero igual hay que hacerlo porque pues es la norma ser lex dura lex, o sea, es lo que hay. Entonces, uno de los temas, y coincido totalmente con Jonathan, es el tema de diferencias permanentes, o sea, de cómo el diferido cambia la tasa mínima. Luego hay que mirar una cosa con respecto de la otra, porque es obvio que no es tan fácil como simplemente que si me dio el 8 pues subirlo al 15 y ya, sino que incluso los entes económicos que terminan en pérdida contable puede que den tasa mínima de tasa tributación. mínima de Entonces, tributación. es un tema muy de caso a caso que tocará mirarlo muy en detalle, pero sí es por ahora el resaltar que cuando van a hacer la declaración de renta, que es lo que en estos días todos vamos a estar metidos en las famosas temporadas, no es solo mirar el tema de renta, sino aparte dedicarle un tiempo importante a hacer este cálculo no es una depuración, pero sí de la fórmula de la tasa mínima de tributación. Dicho eso, me dicen acá por chat interno que hemos cumplido el tiempo de la sesión. Les agradecemos mucho el espacio, digamos que es importante poder tener este tipo de conversaciones. Entendemos que nuestro equipo de mercadeo, y por favor corríjanme si me equivoco, en el chat de la sesión han dejado un registro donde ustedes pueden anotarse y que podemos entrar en conversaciones sobre algún tema en particular. Si no hemos podido resolver todas sus preguntas, podemos hacerlo en un momento posterior. Pónganse en contacto, hablemos, conversemos en cualquier momento y podemos continuar con estos temas. Hay muchas cosas que quedan en el aire, sí. Digamos que lo de ahorita de la emergencia económica también es otra conversación importante que hay que tener, pero de nuevo, por ahora los temas de tiempo, creo que con eso podemos dejar hasta el día de hoy. Les insistimos, pónganse en contacto con nosotros. El mecanismo está en el formulario que dejó el equipo de mercadeo aquí en el chat y con todo gusto podemos entrar en contacto para resolver sus inquietudes. Natalia, Jonathan, muchísimas gracias por las explicaciones, por la información y creo que en muy poco tiempo
vamos a generar otros espacios en este sentido. De entrada, todos están invitados para que sigamos este tipo de conversaciones. Entérense de lo que estamos haciendo como firma en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en todas partes. Pueden ver lo que estamos haciendo y tendremos otros espacios para poder comenzar. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la asistencia y de nuevo Natalia, Jonathan y para todo el equipo de mercado. Muchísimas gracias. Gracias, Donny, y gracias a todos los que se conectaron. Igualmente, como dice Donny, cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos. Están pues las redes sociales, nuestros correos, etcétera, etcétera, y con gusto es un placer atenderlos.